El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierde su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este domingo nos hace centrar nuestra reflexión en dos realidades concretas. El que toma su cruz y me sigue, detrás, sobre todo especialmente, teniendo eco de estas palabras, hay que preguntarnos que aquel que recibe, aquel que le envió, también recibe al enviado. Dos cosas fundamentales que hoy están en el Evangelio, que hoy se nos proclama. Hoy, al escuchar de la boca de Jesús, el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Eso, de una forma u otra, genera un desconcierto, genera en nosotros cómo puede ser posible que el Señor a nosotros nos pida desarraigarnos de nuestros seres queridos. Puede ser una lectura de lo que en sí son las palabras de Jesús, pero no quiere decir que eso encierra lo que Jesús quiere de nosotros. En esta ocasión, Jesús forma a sus discípulos sobre todo desde la fidelidad y de la radicalidad. Es una llamada que el Señor nos hace a nosotros a ser fieles y radicales. Estas realidades nos ayudan a nosotros a profundizar un poco más y a darnos cuenta que la lección que el Señor quiere transmitirnos para todos los cristianos, que nosotros le veamos en Él el único Dios absoluto y podamos reconocer en ese Dios el misterio de su reino. Cada cual que debe descubrir su vocación posiblemente está en la tarea más delicada de todo: seguirla fielmente. Y es esto lo que la liturgia de la palabra a nosotros hoy nos deja. Un claro ejemplo de dos cosas fundamentales, sobre todo la fidelidad al Señor y la radicalidad del seguimiento. La vocación a la vida religiosa o al sacerdocio pide no anteponer los vínculos familiares a los de la fe. Ojo, y esto es claro, quiere decir, no quiere que nosotros antepongamos vínculos familiares a los de la fe, sino que más bien nosotros nos demos cuenta que son unos requisitos básicos, sobre todo para vivir ese llamado que el Señor nos ha hecho. Y en esto muchos han patinado, porque piensan de que seguir a Jesús como una opción y una propuesta es desvincularnos de todo, es absorbernos del mundo, quedarnos absortos de las realidades y dedicarnos por entero. El Señor nos dice que optar por Él significa que eso se convierta en una prioridad de nuestra vida.
que es algo primordial en nuestra vida. No significa de que yo tenga que desvincularme de mi familia, sino que le pongamos en la prioridad de nuestra vida esa llamada que el Señor nos ha hecho. Los vínculos familiares no pueden esclavizarnos. Otros se justifican en ellos, o incluso ahogar la vocación a la que somos llamados. Otros se justifican en ello, no, es que la verdad yo no tengo lo que el Señor me pide. ¿Cómo voy a abandonar a mi familia? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Y damos un sinnúmero de justificaciones que son muy válidas, pero el Señor no nos llama por ese lado. No encerrarnos en el vínculo familiar, que es otra cosa distinta, para que nos demos cuenta que la llamada del Señor es una opción preferencial que Él nos propone, que la tenemos que desarrollar con fidelidad, pero sobre todo desde la llamada a la radicalidad. Por eso, queridos hermanos, es lo primero e importante que nosotros tenemos que tener en cuenta de este evangelio el día de hoy. Detrás de esa llamada está el amor. Puede esconderse de ese deseo posesivo del otro que le quita la libertad, pero en este caso tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene que seguir al Señor es una opción, y que esto nos ayuda a nosotros a poder instaurar los valores del reino, que son verdad, justicia y fraternidad. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer nosotros porque pensamos que no es una cuestión de lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado de un lado porque pensamos que no es un motivo ni el momento para poderlo hacer? Tenemos que darnos cuenta que en nuestra vida cristiana hay miedos que nos asaltan. Hay que salir de ese nido familiar y enfrentarse a las exigencias de la vida y de la llamada de Jesús a seguirlo. Hay que enfrentarlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pensemos en una mamá que ejerce ese signo de posesión en el hijo, cuando a lo mejor el hijo quiere hacer o construir su vida desde una llamada particular. Ya no digamos de la vida sacerdotal, porque puede resonar en aquello egoístamente el saber en qué momento y en qué realidad mi hijo tiene que exponerse para ser sacerdote. Y ese signo posesivo, ese vínculo de justificación que porque te amo no te dejo que hagas eso, no permite que de verdad nosotros nos hagamos cargo de lo que encierra la llamada del Señor para poder vivir esa vocación desde una dimensión concreta de sembrar los valores del reino. Y en esta llamada particular es necesario que nosotros nos demos cuenta que Jesús hoy nos pide transformarnos generosamente en un amor gratuito y generoso. Un amor que, como diría San Agustín, Cristo ha venido a transformar el amor. Quiere decir, Cristo ha venido a transformar ese carácter de saber amar, de saber entender lo que en sí es el verdadero amor, que nos da la posibilidad a todos nosotros de dar una respuesta coherente a la llamada del Señor. Ojo, e insisto, no es decir desconozco mis vínculos familiares, no, porque gracias a Dios tenemos que dar que los vínculos familiares son para nosotros esa referencia de mi vida, esa referencia de saber de dónde vengo. No es una ruptura con el vínculo familiar, sino es de verdad una llamada que el Señor nos hace, que tenemos que saber responder con verdadera generosidad, y especialmente hoy en el Evangelio nos habla de fidelidad. El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Una llamada a la radicalidad, una llamada a aquello por el cual también nosotros tenemos que responder
con una fidelidad. En Cristo se nos abre un nuevo horizonte. En Cristo, por el cual también nuestros intereses personales adquieren otras prioridades. Por ejemplo, vemos en esta situación que vivimos en estos tiempos, cómo el amor va transformando nuestra experiencia de compromiso, en enfocarnos en ayudar al otro, en el poder ver en el otro esa llamada que el Señor me está haciendo, en el poder ver en el otro la necesidad que hay de poder nosotros también hacernos cargos de esas realidades por las cuales también para nosotros en este tiempo son elementalmente importantes. Preocupados por los que nos necesitan. Hacernos cargos de las realidades por las cuales también en este día para nosotros resuenan en nuestra vida interior de corresponsabilidad. Y esa es una llamada particular del Señor. Ojalá que después que logremos salir de todo esto, nosotros nos demos cuenta cómo de verdad el amor nos transforma en momentos difíciles, en momentos que nos llama de manera certera para que nos hagamos cargo de las realidades. Mis prioridades, sí, son mis prioridades, pero también están por encima las prioridades de la llamada que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, de la llamada que el Señor nos hace para poder entender la exigencia de esa llamada, para poder seguirle con libertad, para poder obrar con libertad, para poder hacer algo por libertad. Y otra cosa importante también en el Evangelio es, dice Jesús, la acogida. Nos hemos dado cuenta que para acoger, sobre todo la propuesta de la cruz, es darnos cuenta de esa expresión máxima de vida de una perfecta donación. El que acoge, dice hoy el Evangelio, les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Quiere decir que nuestro acto de donación, nuestro acto de entrega, no queda estéril, no queda sin sentido, no queda olvidado en la memoria de aquellos que no saben agradecer, sino que de verdad tiene un sentido amplio de una vida cristiana hacia todo lo que también nos hace preocuparnos de los miembros de nuestra gran familia que es la iglesia, porque habitualmente son los más cercanos, los que constituyen ese ambiente en el que Jesús nos pide hoy amarle. Pero sobre todo, en la acogida a los demás está siempre la acogida ¿a quién? A Cristo. A Él le acogemos. A Él de verdad le recibimos. A Él le alimentamos en este tiempo, podríamos decir, y perdonen que pueda retorcer más el Evangelio o la reflexión del día de hoy. A Él le acogemos. A Él le damos de comer. A Él le damos de beber. A Él estamos dispuestos a socorrer. A Él nos estamos entregando con generosidad, pero sobre todo en esa expresión máxima de mi entrega y de mi donación. Debemos ver pues a Cristo en aquellos a quienes nosotros servimos. Pero todavía más aún, queridos hermanos y hermanas, quisiera decirle que nosotros podamos reconocer igualmente a Cristo servidor en quien nos sirve a nosotros. Quedémonos con esto. Ver a Cristo en el que sirvo. Pero más aún, reconocer igualmente a Cristo servidor en quien nos sirve a cada uno de nosotros. Estos tiempos han sacado lo mejor de nosotros. Estos tiempos nos han ayudado a darnos cuenta cuán importante y necesario es que volvamos a los orígenes de todo aquello que hacen de mí esa llamada que el Señor me hace
desde la radicalidad, pero especialmente de la fidelidad, a poder dimensionar, a poder vivir los valores esenciales de mi entrega. Aunque la indiferencia a veces quisiera anteponerse, nosotros estamos dispuestos a obrar siempre en consecuencia de lo que el Señor nos pide, haciéndonos cargo de los demás, tomando nuestra cruz sobre nosotros mismos, porque seguimos a aquel que da verdaderamente un sentido muy especial a la cruz de aquel que quiero seguirle. No olvidemos esto, de ver a Cristo en aquellos a los cuales nosotros hoy le servimos, pero especialmente reconocer a Cristo servidor en aquel que nos sirve a todos nosotros. Que en este día el Señor también bendiga generosamente cada una de las acciones que suscitan en estos tiempos tan difíciles. Bendiga también a aquellos voluntarios, bendiga también a todos aquellos que están dispuestos a poder acompañar a tantos hermanos que están sufriendo, y que de verdad tengan en cuenta siempre que todo lo que hagan por amor, el Señor lo transforma en esa opción radical, generosa y fiel que todos podemos hacer en estos tiempos, pero sobre todo con amor a aquel al que servimos, pero sobre todo especialmente a Cristo, que me sirve a mí y me da a comer su cuerpo y su sangre. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.